Les voy a presentar a mi invitada de hoy. Siguió los pasos exactos para tener una vida supuestamente idílica. Estudió en la universidad, viajó por el mundo, trabajó en comunicaciones y en recursos humanos. Digamos que tenía todo para estar muy bien. Pero, ella cada tanto sentía un vacío existencial que le hacía preguntarse para dónde iba su camino profesional y personal. Al cursar la formación de coaching organizacional, se dio cuenta que, si no cambiaba su sistema de pensamiento, nada cambiaría en su vida. Comenzó por descubrirse ella misma y todo su potencial. Transformó la actitud de control por el servicio y desde entonces la abundancia, el disfrute y la fluidez se han hecho presentes en cada paso de su vida. Bienvenida a Punto de Ebullición, Victoria Note, coach holística. Muchas gracias, qué linda presentación. Gracias. Vicky, ¿cómo estás? Qué bueno. Bueno, mi primera palabra es que yo a Vicky la conocía virtualmente, porque además fue mi profesora, fue una de mis profesoras de Enneagrama, en el 21. Y ahora nos estamos viendo aquí en vivo. Me encanta tenerte acá, te doy la bienvenida. Y la primera pregunta que suelo hacer es, ¿cómo es tu fotografía hoy? ¿Cómo es Vicky hoy? Creo que hoy mi fotografía tiene movimiento, ¿no? Podría ser más que una fotografía impresa en papel, por ahí más parecida a esos portarretratos digitales que van cambiando y son dinámicos. Y si veo que el afuera está muy quieto, muy estático, intento generar un movimiento por dentro para que acompañe, porque la vida es eso, ¿no? La vida es cambio, la vida es dinámica, y me parece que está bueno cada día crecer un poquito más y desde ahí dar lo mejor de nosotros. Qué lindo, me encanta el portarretrato, es como un GIF. Como un GIF, total. Y como me da curiosidad esto que dijiste, porque ajá, y si el afuera está quieto, entonces ¿cómo te ayudas a generar ese movimiento? ¿Hay alguna recetita o Bueno, cómo es? A ver. yo creo que el afuera se mueve todo el tiempo, pero a veces desde nuestra interpretación queremos que esté todo muy estático, muy igual, ¿no? A veces por ahí la rutina se empieza a repetir y ya dejamos de sorprendernos, ¿no? Me gusta esto de salir a la vida desde la mirada de un niño que sale a recibir sorpresas, a dejarse sorprender, porque cada día al final es único, y si no estamos muy limitados en un sistema de pensamiento, podemos hacerle lugar a eso que se mueve, y la interpretación también va transformándose, ¿no? Y avanzando. Entonces, si está muy quieto, es una invitación a ir por lugares nuevos. Buenísimo. Pero fíjate, la foto no siempre fue esta. O sea, tu foto no siempre fue ni digital, ni un GIF, ni había movimiento. ¿Qué pasó? ¿Cómo era antes? Antes era de papel. ¿Está pegada en algún álbum o dónde está? Yo creo que estaba pegada por todos lados, en el afuera. Era la invitación un poco que me había hecho el sistema, los distintos mensajes a través de los cuales me había criado. Y hay algo que pasa que llega un momento en el que está bueno tomar un poco de distancia de todo lo aprendido y poder darnos cuenta que sí, que no suma, que no. Pero mientras no tenemos esta distinción, bueno, no podemos elegir, no podemos distinguir, ¿no? Es una sola opción y es esa. Entonces, yo fui por un camino que creí que era el único camino y que me llevaba directo a la felicidad. Y la vida es tan generosa que nos deja caminar todo lo que queramos y nos pone unas cuantas paredes, mientras tanto, para que nos golpeemos todas las veces que queramos, hasta que llega un golpe tan fuerte que, bueno, creo que es lo que vos llamás punto de ebullición, yo le llamo el Big Bang, ¿no? El caos que viene antes del nuevo orden, y el peor momento de mi vida fue el que más terminé agradeciendo. Claro, es la misma metáfora en el sentido que es el punto de ebullición, es el punto en el que el agua cambia a vapor. Estado, claro. Claro, entonces hay un cambio de estado. Sigue siendo, digamos, agua o sigue siendo H2O, pero no está en el mismo estado. Entonces es el mismo concepto. ¿Y cuál sería ese punto? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cuándo pasó? ¿Qué pasó? Bueno, tal como contaba, yo tenía una carrera corporativa, hacía 15 años que trabajaba en empresas,
siempre en contacto con personas, en recursos humanos, comunicación, gestión del cambio, pero desde empresas, con una relación de dependencia que es de dependencia, ¿no? Con todo lo que eso implica. Que otro te dé permisos, que te dé cosas y pedirle a la vez al otro. Pero claro, como para mí era lo normal y era lo que había que hacer desde el deber ser, no me daba cuenta. Entonces, bueno, un poco para sumar a mi vida corporativa, decidí anotarme en una maestría en coaching organizacional. No tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Creí que iba a ser una formación más. Y bueno, terminé haciendo una transformación tal durante todo el primer año que, que a mí me llevó a darme cuenta que aquello que yo creía que era la felicidad no era tanto. Entonces, de a poquito fue apareciendo esta mirada nueva y yo no tenía herramientas para hacerme cargo de todo lo que aparecía, no lo podía gestionar. Entonces, ¿qué hacía? Miraba para el otro lado. Si venía una emoción incómoda, la rechazaba. O si venía una pregunta que no podía responder, la dejaba de lado. Y bueno, como toda esa energía y todo se acumula en esta olla, antes de empezar a hervir, llegó un momento que explotó con tapa y todo, claro. Y no me quedó otra que empezar a mirar. Y ahí decidí priorizarme, dejar de vivir para el afuera, para los demás, para quedar bien con otros, y empezar a ponerme en primer lugar. Y a partir de ahí, bueno, fue un camino maravilloso y nuevo. La idea que yo tengo en Punto de Audición es justamente hacer la radiografía de ese cambio. Pero vamos desde el antes, el durante y el después, ¿no? Entonces voy a tratar de llevar la película un poco antes. Cuando tú estabas más chica o en el secundario, cuando estudiaste en la universidad, ¿qué querías hacer? O sea, ¿qué te imaginabas que iba a ser tu vida profesional o qué sueños tenías en ese sentido? ¿Tenías el sueño que tienes ahora? ¿O eran otros sueños? ¿Cómo eran antes? Yo creo que el sueño era distinto porque estaba muy dormida, no tenía ningún tipo de conciencia. Como te digo, para mí el afuera era absolutamente independiente de mí, yo muchas veces era una víctima del otro, y eso nos quita un montón de poder, porque si el otro me hace, el otro tiene que dejar de hacer para que yo esté bien. Entonces estaba en ese lugar como muy pasivo, haciendo lo que podía, y nunca haciéndome alguna pregunta existencial, ¿no? Como viviendo muy desde el automático. Entonces era un poco así. Claro. ¿Y qué te imaginabas que querías hacer? ¿Querías, bueno, trabajar en alguna empresa, como lo hiciste? ¿Esas eran las metas? Sí, tuve varias etapas porque estudié varias cosas y trabajé en varios lugares, en esto de ir buscándome sin darme cuenta, ¿no? Yo hoy lo veo a distancia y me doy cuenta de que siempre hubo una búsqueda, aunque no sabía que la estaba haciendo ni qué buscaba. Pero estudié varias cosas, eh, y fue cambiando también, fue cambiando. Por ejemplo, en algún momento tuve una pareja y tenía como el proyecto de tener hijos, y hoy no me resuena para nada, no es mi servicio, no pasa por ahí, pero en ese momento sí, entonces fue como bastante dinámico también. Claro, pero también tú lo marcas mucho como por el deber ser, Sí, más llevado por lo establecido, por sí, decirlo de alguna manera. sí. ¿Y cómo te das cuenta hoy, viéndolo en retrospectiva, que estabas buscando? Bueno, era un poco, había comprado el pack de la felicidad, ¿no? Como la cajita feliz, le digo yo, con todo lo que eso implica. Entonces es terminar la escuela, empezar la universidad, recibirse, de pronto ir de vacaciones a lugares lindos, poder comprar cosas, tener amigos, tener pareja, todos los hacer y tener, ¿no? Que yo digo, no está ahí, porque el valor está en nosotros, o sea, tenemos valor por el hecho de existir. Entonces, un poco iba por ese camino, en esa búsqueda donde no encontramos porque no está ni afuera, ni adelante, ni en el otro. ¿Y tienes idea cuándo fue como esa primera vez o algún momento que tú recuerdas que has sentido esa sensación de vacío, como lo dices en tu video que está en la página? Bueno, sí, fue cuando al finalizar ese año de posgrado que te decía, en coaching organizacional,
yo me di cuenta de que la forma de ser que tenía en términos de personalidad y mi manera automática ya no me servía. Y ser así me había llevado directamente a ir corriendo contra una pared y pegarme a toda velocidad. Entonces llegó un momento que fue, yo lo digo como una muerte, que para mí fue caer al abismo, porque yo no sabía que podía ser de otra manera. Si vos me decías en ese momento todo lo que me iba a estar pasando hoy, no te lo iba a creer, ¿no? A mí no me entraba en la cabeza. La única posibilidad era la que yo estaba viviendo. Y con todo lo que eso implica, ¿no? Un trabajo para mí era sacrificio, hacer algo que no quería, cumplir horas en una oficina. Hoy, por ejemplo, vine para el centro, que yo casi no vengo, pensar que esto era mi rutina. Yo 2 veces al día pasaba por el subte, por el tránsito, por toda la gente amontonada. Y claro, me parecía lo normal, porque estaba acostumbrada. Era tu vida. Era mi vida, era así. Y a la vez todo mi entorno tenía esa misma vida, ¿no? Tenía muchos amigos que estaban haciendo algo distinto. Y las redes no eran lo que son hoy, entonces, bueno, cuando tuve que directamente soltar todo lo conocido, todo lo que me había dado estructura, yo sentí que caía en un abismo. Hoy no sería un abismo, sería un vacío fértil donde me tiro porque tengo alas y porque ahí se crea lo nuevo, y si mis alas no se abren como paracaídas, sé que igual la vida me sostiene, pero en ese momento sí sentí que fue una noche oscura del alma en serio. Por eso hoy me dedico a lo que me dedico y acompaño a las personas a entrenar la mirada para poder ver que cuando las papas queman puedan decidir y sobre todo aprender a saltar, ¿no? Sin necesidad de tirarse. Claro. Y por lo que entiendo, por lo que escucho, infiero que esa noche oscura ahora la ves con afecto, cariño, Sí. Agradecimiento. Sí, tal fue un lugar de sembrar algo muy lindo sin saber que lo estaba haciendo. Y sobre todo, ¿sabes qué, Ray? De entrega. Cuando yo decidí renunciar al ego, al control, el camino se empezó a hacer, que de hecho ya se estaba haciendo, pero yo no lo veía. Yo creía que era hacedora del camino, y hoy me considero un instrumento que lo camina, pero sé con toda confianza que la vida me da el mejor camino posible para la evolución de mi alma, más allá de lo que quiera mi ego. Capaz que creías que estabas en control de la situación. Sí, una creencia muy común. Bueno, a ver, yo quiero saber más, y esto lo digo, lo suelo decir, que no, yo no quiero hacer ni amarillismo ni dramatismo en este espacio, sino es realmente aprender, entender, porque creo que a través de la historia del otro, yo puedo aprender y todos podemos aprender, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de esta noche oscura, yo quiero que me cuentes un poquito más, no sé si a detalle o lo que tú quieras contar, de si tú recuerdas como que cuál fue ese peor momento o ese momento clave en donde tú dijiste, ya, esto no puede seguir así. ¿Cómo fue? Sí. Bueno, yo creo que la noche oscura del alma es una falta total de sentido, ¿no? Y con todo lo que eso implica, no hay dirección, no hay motivación, no hay deseo, porque está oscuro, porque es de noche, y no es esa noche en la que las estrellas pueden brillar como contraste, sino que está oscuro, oscuro, oscuro. Cuando terminé ese año, que te cuento que hice coaching organizacional, ya el punto de ebullición estaba sucediendo en burbujas, y tuve que renunciar a la vida corporativa porque me había quedado con una contractura de la cabeza a casi las rodillas, y el traumatólogo me acuerdo que me había dicho, no te muevas, no podés ni caminar, o sea, era muy extremo. Yo no podía decir ni que sí ni que no, ¿no? Como también el cuerpo ahí parando porque de otra manera no paraba. Y cuando renuncié, es como que terminé de trabajar y estuve en mi casa y sabía que me quería dedicar al coaching, pero no tenía mucha forma lo que venía por delante. Entonces era más que nada un sentir, un deseo de vivir la vida desde esta mirada y de compartir eso que a mí me había acompañado a transformarme tanto con otros, pero no tenía forma todavía. ¿Hace cuánto fue eso? Y esto fue... apenas comenzó el cierre del mundo, yo estaba comenzando este proceso, que terminé de trabajar en la empresa el 31 de enero, en febrero me cambié de coaching organizacional a coaching ontológico porque ya no quería
Claro. que trabajar para empresas fuera como lo principal, sino quería trabajar con personas. Y en marzo vino todo lo que ya sabemos, así que ahí empezó. ¿Y cuándo terminaste la formación de coaching? Y la formación de coaching duró todo ese año, hice en paralelo biodescodificación, y después de eso vino Enneagrama todo el mismo año, en el 2020, que para mí fue como una experiencia uterina. La licuadora. Licuadora, sí, literal. En el buen sentido, ¿no? Sí, fue como, el encierro para mí fue realmente un útero y una gestación de lo nuevo. Y me permitió hacer mucho foco, porque de otra manera yo hubiera estado distraída, saliendo, y en cambio estuve a full dedicada a estudiar, a aprender, a conectar conmigo sin distracciones. Claro. Y bueno, después vinieron las constelaciones, que fue como el game changer total. Fue un viaje interno, ese 2020 para ti. Sí. ¿Y qué sientes tú que es lo más grosso que descubriste, digamos, de ti en esa temporada? Que puedas hoy ver y decir, bueno, yo sé que lo sigues descubriendo, Sí. digamos, pero si tú lo ves y le ponemos como una pausa a esa foto, a esa película, ¿qué dices tú? Wow, este es como un gran aprendizaje para mí, de mí misma. Y ahí empecé a descubrir mi ser, empecé a estar cómoda conmigo, con mi momento presente, con lo que sí tenía, empecé a ver la abundancia en lo que había, que es desde lo chiquito, desde que hoy nos despertamos a la mañana, y no porque lo hayamos elegido a conciencia, sino porque la vida elige experimentarse a través de nosotros, y es de alguna manera un compromiso, una responsabilidad el darle nuestro 100% a la vida para mantener compensado ese intercambio, ¿no? Y a partir de ese aire, todo es abundancia, y hay un montón. Entonces, ahí empecé a tomar conciencia de estos pequeños detalles que son enormes, porque lo cambian todo. Te voy a hacer una pregunta que es más chismosa que profunda, pero que me parece interesante para los que estamos escuchando, que es, ¿qué tanto cambió el entorno? Es decir, ¿cómo fue esta depuración de amigos, pareja? ¿Qué pasó en la familia? ¿Cómo fue eso? El entorno cambió, no necesariamente porque hayan cambiado las personas, sino porque yo cambié la forma de relacionarme con el entorno. Entonces, antes había conflictos que hoy no están. Antes me juntaba por juntarme, por cumplir con un deber social, con una necesidad de pertenencia, y hoy realmente cuando me comparto con alguien es muy elegido, porque a mí me encanta estar en mi casa leyendo un libro y tomando un mate, y no salgo por salir. Entonces las cosas que hago realmente las elijo a conciencia, y cada vez más. Y hay personas que por supuesto ya no están, porque ya no nos nutrimos mutuamente, y hay otras miles que llegaron. Yo literalmente descubrí un mundo que existía y que no tenía idea, y un montón de personas que son agentes de cambio, y que desde el servicio comparten todo aquello que toman y que aprenden, y es muy lindo juntarnos para potenciar el mensaje de cada uno. Y a modo de lección, porque digo de lección, no, de elección, y quizás no desde el lugar del juicio o de la crítica, pero tú recuerdas que, por ejemplo, te decían cosas como que hay un clásico como social de cómo vas a dejar la empresa y la carrera y todo esto que luchaste, o ¿había algo de eso? ¿Hubo algo de eso? Sí, hubo mucho de eso. Hoy lo veo como que el afuera me traía mis propias dudas. Entonces, cuando yo fui teniendo certezas y poniendo límites y encontrando caminos, el afuera dejó de cuestionarme o de preguntarme. Pero al principio sí, porque yo estaba renunciando a una vida corporativa que me daba seguridad, donde yo tenía un nombre, tenía una posición, tenía años de experiencia, y de pronto me lanzaba a lo nuevo, a empezar desde cero, con más de 35 años. Entonces era lógico que el afuera me preguntara cosas como: si hay tantos coaches en el mercado, en la vida, ¿por qué te van a elegir a vos? ¿Por qué te vas a diferenciar? Y yo no tenía respuestas. Por eso las preguntas tenían sentido, ¿no? Cuando yo fui encontrando mi valor diferencial, esas preguntas empezaron a perder fuerza porque ya no las necesitaba. Y fueron desapareciendo, Sí. simplemente. ¿Y en algún momento dudaste? Por segundos, ¿qué recuerdas? Mucho. Hay algo que es
un concepto que me gusta mucho de Peter Senge, el autor de La Quinta Disciplina, que es la atención creativa, que él lo que dice es que cuando estamos en un proceso de transformación, o sea, de avanzar a lo siguiente, hay como dos gomitas elásticas que te tiran una para atrás hacia lo conocido y una para adelante. Entonces estás permanentemente tironeado, si se quiere, en un proceso de expansión y contracción, de miedo y deseo, donde no es que avanzás tanto, sentís que estás más en el lugar, pero das pequeños pasitos, que si bien no te llevan al lugar donde querés estar, te sacan de donde estabas, ¿no? Entonces, en ese pasillo intermedio, entre lo que se estaba muriendo y terminando en mi vida y lo que estaban haciendo, alguna vez me vi mandando currículum, buscando trabajo de más de lo mismo, ¿no? Como para ir en modo supervivencia, ¿no? Para decir, bueno, esto es una locura, vuelvo a la cordura. Hoy me doy cuenta de que era completamente al revés, la locura era hacer algo que no me identificaba, donde no estaba feliz. Y luego que dudabas, ¿cómo te traías de vuelta a ti? ¿Recuerdas? Yo sé que eso es un trabajo más constante, ¿no? No creo que esto se haya acabado así, como que bueno, ya está. Pero en ese momento, mandabas este currículum y de repente decías, ¿qué estoy haciendo? Pero ¿cómo te traías de vuelta como a la tranquilidad o a la confianza o a la seguridad de que el camino que estabas gestando Sí, es lo que era lo que era? yo esa etapa no la vivo tanto desde el ego como decir lo hice yo. Yo creo que la vida literalmente me agarró y me sostuvo. Entonces, si yo mandaba un currículum, iba a una entrevista, ese trabajo no salía y volvía al camino. Y si bien no podía ver esto, porque todavía no tenía la conciencia y no entendía cómo funcionaba de alguna manera el universo con leyes y con cosas, eh, fue la vida. Yo cuando renuncié a la empresa, fue un acto de amor propio tal que fue lo primero que hice por mí en mi vida, porque yo siempre había vivido para el afuera, para el otro, vos sabés, en el enneagrama, que fue lo que compartimos alguna vez, yo soy 2, que es una personalidad absolutamente dedicada al otro. El servicio, el sacrificio también. Claro, desde una ayuda que no ayuda para nada, porque literalmente te ocupás de otros, te metes en la vida de otros, y no es equilibrada, pero yo vivía así, era la única manera que conocía. Entonces, cuando me puse como prioridad, porque mi salud estaba comprometida y dije, primero vengo yo y después todo lo demás, yo sentí una certeza y una felicidad que creo que eso fue lo que me permitió esa confianza que ni siquiera entendía, ¿entendés? Pero fue lo que me mantuvo en este camino que, como te digo, lo estaba caminando con perfecta coherencia y sincronía sin saberlo. Claro. ¿Y cuándo empezaste la práctica del coaching? Digamos, como a decir, bueno, ya voy a hacer esto oficial y voy a abrir y voy a lanzarme. Bueno, lo que me pasó fue que, paralelo con coaching, a los 2 meses empecé biodescodificación y yo empecé a entender lo que era una creencia limitante, a transformarla, a ver resultados, y me parecía tan nutritivo y tan transformador que empecé a compartirlo con amigas, y para practicar les ofrecía sesiones gratuitas. Y esas amigas, a los 2 meses de empezar la formación, me empezaron a recomendar con sus amigas. Y ahí me empezó a llamar gente que yo no conocía, que quería pagarme, y para mí era un montón, porque aparte tenía todavía este deber ser de, ¿cómo si no terminé la formación? Es otra creencia. Otra creencia, porque la verdad es que yo tenía algo para compartir. Bien. Y ahí vi 2 caminos y dije, bueno, o sigo por el camino del miedo, del control, me paralizo y me escapo y les digo que no, o me animo y si la vida me lo trae debe haber algo. Y ahí empecé a hacer una especie de sesiones donde me fui encontrando y fui aprendiendo y fui entrenando, y yo no entendía por qué la gente me seguía llamando. Como no, viste, no lo valoraba, no lo podía ver todavía. Así que fue ahí como en mayo de ese mismo año ya arranqué a poquito. Claro. Y hoy, ¿lo valoras? O sea, cuando ves esa imagen que nos estás contando, que la agradezco, además agradezco sobre todo la transparencia de contarla de esa forma, me encanta. Y lo agradezco mucho. Cuando lo ves ahora a la distancia, que ves esa duda, o ves eso de por qué me están llamando, ¿cómo le ves a la distancia? A esa Vicky, además. Con gratitud, con honra, veo su valentía, veo su fuerza, porque para mí hoy es fácil ver valentía y ver fuerza en mí, porque yo veo una creencia alimentante y me tiro de cabeza, ¿entendés? Y que ahí está el crecimiento y la expansión.
pero esa Vicky no lo tenía tan claro, entonces es mucho más la valentía y el coraje de haber aceptado el desafío. Entonces, gratitud absoluta, sí, soy esa también. Y hoy por hoy ya terminaste constelaciones familiares o estás todavía en el proceso de formación. Terminé la formación en diciembre y ahora estoy en prácticas y haciendo mi parte, que es poner todo de mí para seguir leyendo, para practicar, y cuando la vida decida empezaré a facilitar. Claro. ¿Tú tienes alguna, es difícil quizás resumirlo como en una frase, ¿no? Pero tú tienes como alguna filosofía de vida en este momento que te acompañe? ¿A qué te referís con una Como, filosofía? o a una frase que te acompañe, o a una creencia que te acompañe en este momento, que pueda resumir un poco esto. No sé si es muy complicado resumirlo en una sola frase, pero algo que tú digas como un mantra que sea para ti, o, ¿sabes? Algo que esté ahí, que esté contigo todos los días. Bueno, algo que estoy diciendo mucho últimamente es esto que tiene que ver con la entrega, suelto y confío, y por ahí sí voy a ofrecer algún taller, no estoy con ese taca-taca mental una semana antes preocupada, poniéndole mucha cabeza, sino que más bien trato de conectarme, de vaciarme y en ese momento estar disponible para lo que el grupo, el momento presente traiga, y hacerlo desde ahí. Entonces se requiere una confianza grande porque, digamos, yo llego vacía y en cero al encuentro. Y si bien hay un tema y una idea, muchas veces me veo haciendo un PowerPoint que ni siquiera abro, ni olvido que está. Entonces es esto de suelto, confío, y entrego. Me entrego al camino que la vida siempre me trae lo mejor, aunque en el momento no lo entienda, seguro que va a haber algo de expansión ahí. Saqué algunas palabras que estuviste nombrando. A ver. Entonces, quiero que te las voy a ir diciendo y tú me vas a decir con qué las asocias en este momento, en el presente. Seguridad. Certeza. Abundancia. Lo único que existe. Trabajo. Actividad. Sacrificio. No es una opción. Vacío. Hermoso. Soltar. Lo que tenemos que hacer. Compañía. Crecimiento. Ser. Ser. Qué bella. Fíjate, suelo preguntar también cómo sientes, digamos que ves en perspectiva todo este proceso. Es decir, si lo ves ahora, cómo estás parado ahora y ves todo el proceso hoy. Lo veo con mucho amor, con mucha gratitud y me gusta contarlo para hacer testimonio de que se puede, de construir cualquier camino, cualquier situación, porque querer es poder y con la resiliencia que todos tenemos dentro, que la vida nos regala y la ayuda, ¿no?, pertinente y necesaria en su justa medida en cada momento, creo que podemos transformar cualquier dolor y cualquier desafío en fortaleza para seguir aportando una semillita al mundo desde el lugar de cada uno. Y si pudieras nombrar, que también lo he preguntado, 3 logros de tu nueva versión, digamos, de la nueva versión Vicky no corporativa o que dejó la parte corporativa y que está en este mundo holístico y en este crecimiento. Diría un acompañamiento medido y en donde puedo ver la grandeza en quien tengo enfrente, aunque venga contándome que es chiquito y que no es suficiente y que no puede, yo igual lo veo. Entonces eso creo que es algo que desarrollé porque una vez que pude verme, pude empezar a ver a los demás en su grandeza. Confianza, porque a veces a mí me agradecen mucho las sesiones, pero no soy yo, es una co-creación y siempre es la vida, ¿no? Actuando a través nuestro, entonces tengo clara la parte de cada uno y yo me dedico a hacer el mejor canal e instrumento posible. Y responsabilidad, cada vez soy más hábil para responder porque aprendo de absolutamente todo lo que me pasa, así esté mirando una pared en blanco, yo algo aprendo porque hay mucha información en todos lados y entrenando la mirada podemos empezar a ver cosas que antes no existían. Claro, qué bella. Mira, tenemos un regalito que le doy a los invitados. Esto es un dado digital, le das a dar y te voy a regalar. ¿Lo toco? Sí. A ver. ¿Qué te salió? 4. Ok. Esta frase es para ti. A ver.
Cuando eres un buen observador, todo el mundo es tu maestro. Ay, me encanta, súper resuena con lo que hablamos. Ok, y para cerrar, tenemos el cuestionario final de punto de evolución, que son preguntas ping-pong, cortitas. ¿Qué es lo mejor de lo que te pasó, de tu experiencia, de esta experiencia? La vida es lo mejor. ¿Qué es lo peor de lo que te pasó? Hoy no veo peor, en su momento sí hubo, pero era por la falta de comprensión, la ignorancia. Okay. ¿Alguna lección hoy? La vida es para fluir, para disfrutar y para vivir. ¿Lo vivirías de nuevo? 800 veces. ¿Y estás lista para el siguiente punto de evolución? Sí, muy lista. Que venga cuando quiera. Vicky, gracias. No puedo decir otra cosa que no sea gracias por toda la información, por mostrarte, por conocernos, en físico, digamos. Sí, sí, sí. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Esto es Punto de Evolución.